Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un lunes más aquí compartiendo un poquito de palabra. Acá está mi Biblia. Vamos a ver si alguno se suma. El lunes pasado por ahí alguno me esperó. Medio que me pegó un faltazo, un salto. Y bueno, y hoy aquí estamos de vuelta para bueno, poder compartir un ratito de la palabra de Dios. Este espacio que nació creyendo que teníamos un par de semanas y al final nos encontró todo el año de manera virtual, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp. Bueno, muchos siguen este espacio por el canal de YouTube, los que saludo especialmente. Así que bueno, aquí estamos. Si alguno se va sumando, me va a ir diciendo si se escucha bien y me lo pone ahí en el chat, que me encantaría que me escriban y bueno, y eso. Y bueno, si, a ver, sí o sí no nos queda otra que venir a estos encuentros con la palabra de Dios, digamos, ¿no? Me parece que la última vez que estuvimos compartiendo un poquito del libro de la sabiduría, nos quedamos en el capítulo 10. Voy a ver si hago un repaso general. Este es el compartimos palabra número 29. Ya si mi cuenta no me falla, por ahí alguno de ustedes dice, ya no sé ni yo si vamos por el 23, el 38 o el 46. Viste, cuando llega fin de año y tenés muchas cosas en la cabeza, bueno, esto es parte de una de esas tantas cosas. Pero no viene el caso, ¿no? Lo que viene al caso es que nos juntamos un ratito, que vamos a leer la palabra de Dios, que vamos a reflexionar, que vamos a meditarla y que vamos a tratar de darle un cierre a este libro de la sabiduría, que creo que para más de uno ha sido de mucha bendición. Incluso luego uno lo que hace es lo que nosotros hacemos desde el equipo Renova, además de compartirlo por Facebook Live y después por ahí subirlo al canal de YouTube, lo que hacemos es después reenviarlo y poder darle justamente una referencia, un horizonte de cómo escudriñar, de cómo entender, de cómo aprender un libro de la palabra de Dios, ¿no? En este caso, el libro de la sabiduría. Así que bueno, nada, sencillamente me parece que cuando se acercan estas fiestas tan importantes, ¿no? Tan cerca de la Navidad que estamos, eh, tan cerca de la Navidad que nos encontramos, tantas cosas que podemos llegar a vivir en Adviento, nos abren un poco el entendimiento, nos abren el corazón, pero en particular nos abren la alegría, ¿no? El otro día escucharon a algún sacerdote predicar acerca de, che, llega Navidad, todos sabemos que tenemos temas familiares, pero pongamos en el centro a Jesús, pongamos en el centro a la palabra de Dios, celebremos esperando justamente con lo que es, ¿no? Un tiempo nuevo para nuestro corazón, para nuestra historia, y dejemos las peleas, los desencuentros que van a existir igual, pero dejémoslo en un segundo plano, ¿no? Así que bueno, tiempo de Navidad, sí, a mí me gusta llamarlo así el tiempo del Adviento, ¿no? Para que aquellos que no son creyentes o que han perdido el verdadero sentido de la Navidad, que es Jesucristo nuestro Señor, viste, el que no va a la iglesia no sabe lo que es el Adviento, ¿no? Si vos le querés hablar a algún familiar, a un compañero de laburo y decirle, che, porque el Adviento, estuve haciendo un retiro de Adviento, si hay alguno del retiro que hizo el sábado con nosotros, ahí está Angie que estuvo predicando con nosotros el movimiento de Círculo de Juventud. Che, si se suman tres o cuatro más, Angie, del movimiento de Círculo de Juventud, me pongo a llorar en vivo, ¿eh? Te lo digo ya que estás en vivo ahí, compartiendo esta tarde conmigo. Lo que quería decir es esto, che, ¿le querés predicar? ¿Le querés hablar de Jesús? ¿Le querés hablar de María? ¿Le querés hablar de las obras de misericordia de Dios? Y le hablas de Adviento y no entiende nada. O sea, ¿no? Entonces ahí es donde podemos cambiar y decir, me parece que llega el tiempo de hablar de Navidad, de algo nuevo que están haciendo, de la importancia de estar cerca de Dios y de su misterio que es Jesucristo nuestro Señor y de ahí compartir, ¿no? Me parece que va un poco por ese lado, ¿no? Y yo sencillamente en este humilde espacio, alguno dirá, buenísimo, ¿nos vas a hablar de Navidad? No, estoy pensando el lunes que viene, hablarles de todo lo que hemos predicado de Adviento en estas semanas. El fin de semana pasado dimos 12 retiros de manera simultánea. El sábado que viene estamos predicando uno nuevo para la arquidiócesis de Bahía Blanca. Si alguno de Bahía Blanca está por ahí, me avisa, ¿eh? Porque los quiero invitar especialmente para vivir un retiro de Adviento, de cercanía para con Dios. Particularmente eso, ¿no? Es por ahí no, el lunes que viene haga un cierre de año. eh, Haciendo una reflexión profunda, certera de Navidad, de lo que ha sido este tiempo de preparación de Adviento, lo que nos ha iluminado con la palabra de Dios la Iglesia, y espero poder brindarles el lunes que viene un gran regalo de un corazón nuevo en Jesucristo, ¿no? Así que bueno, saludo ahí a los que están, a Vivi del equipo Renova Nacional, a Patricia, a Gladys que saluda, a Sandra, alguien que está del retiro, ahí dice en el turno mañana, lo que pasa es que tiene un nombre en Facebook Live, dice esto soy, entonces no sé el nombre de pila. Si les parece, nos metemos directo con la palabra. Me gustaría hoy hablar, hacer tipo un resumen general de todo lo vivido en estos
10 11 capítulos, bueno, en realidad son 10 capítulos del libro de la sabiduría, pero voy a ir salteando algunos, ¿no? Me he encontrado con algunos capítulos muy, muy importantes. No te puedo hablar en una hora de 10 12 capítulos de la Biblia, ¿no? En este caso del libro de la sabiduría, pero sí me parece fundamental que si estás acá, y bienvenida Anabela del equipo nacional Renova, si estás acá tengas algo para anotar. Porque voy a tratar de, te lo voy a hacer así, te voy a decir, te voy a tirar como unos tips, ¿no? Che, esto es muy importante. O si tenés tu Biblia y tenés un resaltador o tenés una virome, a meterle directo marcar, ¿no? Como está marcada. Mirá cómo está el capítulo 13 de mi Biblia en el libro de la sabiduría. Todo marcado. Me imagino que lo ven. Ya he contado la historia, el público se renueva, diría una famosa de Argentina de la televisión. Esta es mi Biblia de siempre, ¿no? Que incluso está hecha de vuelta, se había roto la tapa de tanto uso. Es mi Biblia que tiene fecha de obsequio en 15 de abril del 97, ¿sí? Va a cumplir 24, sí, 24 años va a cumplir. Increíble. Me imagino que alguno de ustedes tiene la Biblia de siempre, ¿no? Con la que predicaba desde jovencito, la que leía, o de jovencito, o de adulto, cuando llegó a la comunidad. A mí me parece que uno tiene que tener una Biblia de referencia. Miro a mi biblioteca que está aquí al costado y cuento una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Biblias más, pero porque yo soy un loco. ¿No? Digo, veo una Biblia linda y la encuentro. Fui a una misión y todos tenían la misma Biblia y pedí una Biblia para mí, la Biblia del pueblo de Dios, una tapa dura preciosa. Agradezco en la diócesis de Chascomús a los jovencitos de la laguna de San Miguel de Monte, pero la realidad es que uno tiene que tener una Biblia de referencia donde tenga todas las promesas marcadas. Me parece que eso está bueno. Vamos a arrancar directamente, te doy tiempo, Libro de la Sabiduría, capítulo 13. ¿Sí? Antes de seguir, los 16, 18, 20 que están en vivo a esta altura, habiendo pasado 10 minutos, me olvidé el vaso de agua en el otro escritorio. Lo voy a ir a buscar. Los que están ahí, métanle compartir, a ver si se suma alguno más. Mándenlo a su muro, ¿sí? Y me voy a buscar mi vaso de agua antes que me quede. Después de que ahora empiece a hablar. Si alguno se suma por primera vez, póngamelo ahí abajo, ¿eh? Pero si alguno se suma por primera vez, sepa que empiezo a hablar y tiro, y usted agarra algo, agarra algún concepto y el resto va tratando de anotarlo para no perderlo de vista. En especial, si digo algo impresionante de la palabra de Dios y usted dice amén o vos decís amén y vos decís, che, qué lindo sería esto para mi vida. Buscar la palabra de Dios, Sabiduría capítulo 13, me voy a buscar mi vaso de agua. Bueno, acá estoy. Bueno, ¿estamos? A ver, ¿quién tiene Sabiduría capítulo 13? Pongan en el libro 13 del libro de la sabiduría, yo no lo había encontrado, lo encontré haciendo este estudio particularmente con ustedes, ¿sí? Hay una historia muy interesante de un leñador, ¿sí? Salomón, el autor, de un ejemplo en la figura del leñador. Recuerden que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está escrito con las figuras importantes de los que trabajaban en ese tiempo, los que trabajaban la tierra, los que pescaban, los que cuidaban ovejas, los que cuidaban ganado de todo tipo. Bueno, aquí aparece una figura de un personaje importante que era el leñador. ¿Había gas en aquel momento? No. ¿Cómo se daban calor? ¿Cómo cocinaban? Bueno, con la leña, ¿no? Y aparece este concepto. Si vamos al capítulo 13, incluso varios me han escrito preguntándome algunas cuestiones, es un discurso en contra de los que adoran imágenes. Es un discurso que da Salomón, particularmente contraponiendo la sabiduría y el poder de Dios contra los idólatras, aquellos que confían ciegamente en otras cuestiones, ¿no? Que la idolatría, como siempre digo, no solo es la idolatría de adorar imágenes, ¿sí? Guarda con ese pecado, ¿eh? A veces es muy común entre los católicos, ¿eh? No honrar, no adorar, no confiar en imágenes, ¿sí? Muchos cuidados con esas cosas, me parecen muy importantes, ¿sí? Porque todo este capítulo va a ir haciendo no me sale la palabra, buscando los opuestos entre el verdadero amor y poder del único y sabio Dios y los que confían en otras cuestiones. No solo los capítulos que voy a hablar hoy, pero lo que pasa es que justamente en esta segunda mitad de este libro que tiene 19 capítulos aparecen muchísimas consideraciones que claramente no te las puedo cerrar en este ratito, pero me parece que deberías ir y meditarlas con tiempo, ¿no? Si no tuviste tiempo de hacerlo con el estudio que hice en este último mes, tomar un tiempo en el verano y decir, a ver, y te vendo el libro. Está bien que un predicador te venda un libro de la Biblia, lógico, porque yo jamás te vendería lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento, incluso ni lo que yo creo.
¿no? Te vendo un libro y digo, este es un libro que cuando uno lo medita en los 19 capítulos que tiene, eh, y voy a caer en la redundancia, ¿no? Decís, bueno, seguro que salís más sabio, porque si es el libro de la sabiduría, y bueno, caigo en la redundancia y digo, sí, eso es lo que sucede. Salís con, permitime los adjetivos, con mayor amplitud de mente, con un corazón ensanchado, un entendimiento que se multiplica a medida que vas leyendo cada línea, ¿no? Dije que arrancaba con el capítulo 13 porque voy a saltear algunos, pero el capítulo 12 en el principio dice, porque en todas las cosas está tu espíritu inmortal. Por eso a los que se dejan caer, tú los castigas poco a poco y los reprendes de manera que descubran en qué pecaron, para que se arrepientan de su maldad y crean, Señor, en ti. Versículo 17 del capítulo 12, perdón, 18 dice, porque solo tú puedes manifestar tu poder en el tiempo en que te conviene, como si vos y yo pudiéramos intervenir en los tiempos que le convienen a Dios, ¿no? El viejo ejemplo de la señora que conoció al Señor a los 60 años y me dice, ¿por qué esto me llegó tan tarde? La señora de 72 años que viene y me dice, nunca nadie me vino a predicar la palabra de Dios y nunca tuve este contacto directo con el Espíritu Santo. ¿Por qué esto no me pasó cuando tenía 20, 30 o 40? Y cuando yo le predico esto a los jóvenes, le digo, den gracias a Dios que se les manifestó en la juventud. Porque hay gente que se gasta toda la vida buscándolo y lo encuentra en el final de su historia, ¿no? Igual, digo, ¿no? Justamente te estoy hablando de la mano poderosa de Dios. Dice, solo tú puedes manifestar tu poder en el tiempo en que te conviene. Y la realidad es que nadie sabe si vos y yo vamos a vivir un año más, 5 años más, 20 años más. Pero como por lo general le predico a mayores de 40, que es como yo, si hay algún menor de 40 me lo hace saber, me pone ahí, soy fulanito de tal lugar y tengo menos de 40. Como por lo general le predico a mayores de 40, la realidad es que no es lo mismo conocer a Jesús de joven que conocerlo a los 40, a los 50 o a los 60. La palabra de Dios se te manifiesta, se te revela, ¿sí? ¿Se acuerdan del concepto de revelar, no? Antes no lo veía y ahora sí lo veo. Antes no lo captaba y ahora lo percibo. Antes adoraba imágenes y ahora adoro a Jesucristo porque lo he conocido. Antes yo creía que conocía al Señor y ahora lo conozco de verdad, ¿no? Esto hay que ser bastante radical cuando uno habla de Jesús. Acá no hay puntos intermedios, incluso solo hay tres caminos. Es, ¿lo conoces? ¿Estás buscándolo en proceso de conocerlo o no lo conoces? Por lo general, cuando uno escucha la necedad del hombre, que este libro va a hablar muchísimo de los necios, de los corruptos, de los inmorales, de aquellos que no comprenden, uno se da claramente cuenta cuando está hablando con alguno que encuadra en este perfil. ¿Por qué? Porque es soberbio, porque es avaro, porque se enoja con facilidad, porque no reconoce sus errores, porque no encuentra la verdadera sabiduría en honrar y adorar al único Dios. No porque yo sea creyente, porque uno era, bueno, digo, ¿vos de qué vas a hablar? Si vos sos cristiano, vos sos de la iglesia, es obvio que vas a hablar de esto. Pero a ver, uno al contemplar la creación, uno al vivir en lo cotidiano, puede discernir, puede evaluar, puede pensar, incluso psicológicamente, puede confiar en que hay un Dios todopoderoso. Sí, me parece que sí. La respuesta es sí. Ahora, ¿puede uno buscar un montón de cuestiones o excusas en el medio para seguir creyendo en sí mismo? Pensá en tus compañeros de trabajo, pensá en los de tu familia, pensá en tus amigos. Mucho más si sos jovencito o pastoreas jóvenes. ¿Se puede uno perder de la alegría del Evangelio, de la palabra de Dios? ¿Lo puede perder en el camino con todo lo que ofrece este mundo? La respuesta es sí. Entonces por eso es importante, te decía, permitime estos adjetivos, abrir lo más que pueda uno su entendimiento. Ensanchar, tener un corazón lo más ensanchado posible. Eh, Ofrecernos, entregarnos al prójimo en verdadera vocación de servicio. Les contaba, creo que en el último encuentro, en el anteúltimo, también hablando de la sabiduría, les decía que hay una canción que muchas veces he escuchado que dice, gastaré mi vida en vos, Señor. Y ahí está la verdadera alegría, en gastar lo poco que tenemos, lo humilde que somos, lo sencillo en Jesús. ¿Y cómo la gasto en Jesús aquí en la tierra? Sirviendo al prójimo. Y de esto te va a hablar el libro una y otra vez. Va a ir yendo y viniendo. Dice el capítulo 13, ¿sí?
Poneme ahí alguno que le ponga onda, a ver si le ponemos, si interactuamos el chat. Hasta acá nadie puso qué lindo, nadie puso amén, no sé qué. Nadie, me imagino alguno que me está escuchando atentamente. Poneme ahí, mirá lo que dice el capítulo 13, ¿sí? Primeros 5 versículos voy a leer. Gracias, ahí alguien puso un me gusta en Facebook. Si estás en YouTube, ponele me gusta, ponele onda. O compartirlo con otros. Primeros 5 versículos del capítulo 13. ¿Tienen su Biblia ahí? Digan, acá estoy con mi Biblia en el capítulo 13. Escribímelo ahí. Se comprueba la debilidad natural de los hombres con su ignorancia de Dios. Tenían a la vista a sus criaturas y no reconocieron a aquel que es, con mayúscula, ¿eh? No lo tengo marcado, lo voy a marcar. El versículo 1 dice, no reconocieron a aquel que es. ¿Y qué es lo que está diciendo? Lo que le pasó a los discípulos de Maús. Jesús les caminó al lado y no lo reconocieron. Por lo que sea, miedos, dudas, dureza de corazón, insanidades, dolor, lo que vos quieras, pero no lo reconocieron. Entonces yo te pregunto a vos, y acá tengo una pregunta de Navidad, ¿sí? Tengo una pregunta de Adviento, de tiempo de preparación para vivir la Navidad. Cada mañana al despertar, ¿rápidamente reconoces a Dios o no? Porque dice, tenían a la vista a sus criaturas y no reconocieron a aquel que es. Versículo 2. Han mirado las obras, lo han contemplado, han visto lo que hay alrededor de su vida, las montañas, el mar, las grandes dimensiones de arena, las criaturas mismas, la vida del ser humano y no han reconocido al Creador. Dice, han mirado las obras y no han conocido al artesano. Artesano con mayúscula, lo voy a marcar. ¿Está con mayúscula en tu Biblia? En la mía sí. Fuego, viento, aire, las 1000 estrellas del cielo, aguas embravecidas y antorchas del cielo han sido para ellos los dioses y dueños del universo. El fin de semana miraba un programa donde el tema del momento era todas las pavadas que alguien vio como algún fenómeno paranormal en algún lugar donde hay energía. Le pongo comillas en el vivo. Ah, no, pero no me hables de Dios, ¿eh? No sé si lo reconozco, ¿eh? Miro todo el resto, creo que hay extraterrestres, confío en 1 y 2 y 100 dioses, perdón, en 100 dioses griegos o egipcios. No, al único y sabio Dios, al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 3, deslumbrados por tanta belleza, si han visto dioses, si han visto dioses en las cosas creadas, sepan cuánto la supera el maestro de ellas. Este versículo deja la idolatría, cualquier idolatría que vos puedas considerar o creer, eliminadas. Lo que pasa es que hay que creerle a la palabra de Dios. Si el poderío y la radiación de cosas creadas los han asombrado, sepan cuán poderoso es el que las creó. Pues la grandeza y la hermosura de las cosas creadas dan a conocer a su creador mucho más grande y hermoso. ¿Qué te parece? Ahí Lidia me pone artesano igual artífice. Lo importante es que esté con mayúscula, ¿no, Lidia? Y lo digo a cualquiera, ¿no? Uno tiene que aprender a leer la palabra de Dios, ¿no? Está hablando del artesano, no está hablando del que hace vasijas de barro, ¿eh? No está hablando del artesano que, no sé, que pinta un cacharro y lo vuelve hermoso. Está hablando del artesano con mayúscula, ¿no? Del Dios de la vida, el que decide cuándo vos y yo venimos al mundo y cuándo nos toca partir, ¿no? Y en el versículo 11, Salomón, como para dejar clara su enseñanza, estoy en el capítulo 13, si recién te sumaste, bienvenido José desde Bogotá, Colombia, estoy en el capítulo 13, versículo 11. Me parece muy importante que incluso cuando este vivo termine, si vos estás del otro lado, se lo puedas compartir a otros, para que entiendan, con todos los santos, pero para que entiendan sencilla y humildemente que honrar a Dios sobre todas las cosas solo produce bendición en sus hijos. Ahora, idolatrarlo y suplantarlo por otras cuestiones, incluso materiales, como el dinero, como otra persona, como obtener tal o cual cosa material, ¿no? Pienso en un auto, pienso en un viaje. Tener tu mirada puesta en eso es finito. El día que sucede, desaparece. Tener tu mirada puesta en un club de fútbol es finito. Algún día te da una alegría y 10 veces o 100 veces te da una tristeza. Confiar, tener tu certeza en un artista famoso que luego aparece con excesos o te decepciona o te desilusiona o deja, es ¿por qué confiaste en personas? El versículo 11 dice lo siguiente. Ahí tienen a un leñador.
Aserrucha un árbol fácil de cortar. Me salió en japonés. Fácil de cortar. Le raspa la corteza. Lo trabaja con habilidad y forma con él un objeto para uso corriente. Hasta ahí todo está hermoso. Está hablando de la vida del leñador. Los desperdicios de su trabajo le sirven para preparar su comida cuando siente hambre. Los hace fuego. Queda un desecho que no sirve para nada, un palo retorcido y lleno de nudos. Mirá lo que hace el leñador. Lo toma, lo talla, le dedica sus horas libres, lo modela como artesano entendido y le da forma de hombre. O si no, de cualquier animal despreciable. Lo pinta de rojo y cubre con pasta todas sus fallas. Hace perfecto, esto lo agrego yo, hace perfecto un pedacito de madera, en sus tiempos libres. Hace entonces a su obra una habitación digna de ella, la coloca en la muralla, sujetándola con un clavo para que no se caiga, para que esté firme. Así la cuida porque no puede cuidarse sola, no es más que una imagen que necesita protección. Sin embargo, cuando se trata de sus negocios, de sus hijos o de algún casamiento, no se avergüenza de dirigir sus oraciones a un objeto sin vida. Para su salud invoca al que es débil, a este maderito. Para su vida implora al que es muerto, este maderito. Para recibir socorro suplica al que no sabe nada, este maderito. Para sus viajes, lo que ni siquiera puede usar sus pies. Para sus negocios y empresas, para el éxito de su trabajo, pide vigor a lo que en sus manos no posee ningún valor. Ningún vigor, este maderito. Mucho cuidado. ¿Sí? Sencillo, ¿eh? Y vos decís, digo, no te pongas tan fatalista, no te pongas tan estructurado, no te pongas tan radical, no te pongas tan banal, porque yo nunca voy a confiar en un maderito, sin vida, sin historia, sin futuro. La realidad es que vos lo que tenés que poner ahí, es más, lo del maderito se me acaba de ocurrir, porque vieron que era un árbol gigante, le quedó un pedazo de madera y lo perfeccionó al mango. Pongan ahí abajo un maderito. Así a alguno le da ganas de escuchar la charla, porque ¿qué es un maderito? Sino un pedacito de madera. A ver si tengo alguno acá en mi escritorio, creo que no. Un pedacito de madera que no vale nada y uno pone toda su confianza en esa porquería. Y de vuelta, después hay cuestiones peores, ¿eh? Dios me decepcionó, entonces voy a poner mi confianza en la magia negra o en el ocultismo o en el brujo de la vuelta de mi casa. Dios me descuidó, me decepcionó, así que empiezo a darle tributo a tal o cual corriente espiritual o psicológica. ¿Y el maderito? ¿No son esas porquerías que andan dando vuelta? Y en realidad Salomón no tomó este discurso, ¿no? Pero digo, ya que me salió un maderito, digo, es sobre ese pedazo de madera, un hombre, el Hijo de Dios, dio su vida por vos y por mí. Y la clave, lo que el mundo no capta, no entiende, y por eso le pido al Espíritu Santo si me ayudas en esta tarde leyendo, rezando, orando, yo le pido al Espíritu de Dios que de verdad nos haga conocer. Eso es lo que te pido en esta tarde, Espíritu Santo, a todos los que escuchemos este ratito de reflexión, de oración. Si en tu casa también, si tenés intimidad, podés cerrar tus ojos. Lo que te pedimos es de verdad poder conocerte como el dador de vida. No es como la estampita que alguna vez nos enseñaron, no como el Dios lejano, sino como un hermano, como un amigo, como Jesús bien, bien cercano en lo cotidiano, vivo, resucitado, que con esa vida que irradia en la resurrección nos da resurrección en cada cosa que nos pasa a nosotros, de las buenas y de las no tan buenas, las pruebas y las tribulaciones. Espíritu Santo, vení en esta tarde a darnos la sabiduría, el entendimiento, para dejar atrás toda obra de idolatría y solo confiar en Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El que dio su vida en un madero, que podría haber sido esculpido ese madero por algún artesano. Podría haber sido cortado cuando uno mira la imagen de Jesús en la cruz. El otro día alguien me decía, che, ¿por qué predicas tanto la cruz? Y bueno, pues es parte de la historia. ¿Dónde miro cuando estoy sufriendo? ¿Dónde miro cuando estoy con dolor? ¿Dónde miro cuando tengo necesidades? Sino en el sufrimiento manifestado en claridad, con claridad por parte de Dios en su Hijo en la cruz. ¿Dónde querés que mire? ¿No? Y lo que decía es, cuando uno mira una película, ¿viste? De esas de que miramos muchas en Pascua, en tiempo de Cuaresma,
Ahora miramos muchas de Navidad, ¿no? Yo tengo ahí unas listas seleccionadas para ver con mi hija más pequeña. Miramos muchísimas de milagros de Navidad, de vida nueva, de alegría, de esperanza, de sabiduría, ¿no? Pero cuando miramos eso, vemos que hay un madero para que Jesús fuera crucificado. Estoy abriendo mis brazos, solo que no me da el ángulo. Para que Jesús fuera crucificado, alguien talló ese madero, ¿no? Alguien le dio forma de tabla de brazo a brazo, ¿no? Entonces, en esa línea, aquí aparece alguien que talló un madero, solo que le dio un mal significado, un mal horizonte. Por eso, estoy seguro que el que escuche esta charla, somos poquitos, ¿no? Después por ahí alguno más la va a escuchar. Digo, nunca más voy a olvidar la charla del leñador. Les pregunto a ustedes que están del otro lado en el vivo y escríbanme, ¿habían escuchado la historia del leñador en el capítulo 13 del libro de sabiduría? Yo no. ¿Por qué? Porque uno no olvida estas historias. ¿Y por qué no las olvida? Justamente no las olvida para no perder el horizonte, el norte, que tiene solo un camino, que es el camino con Jesucristo, de la mano con el Señor. Entonces, en este capítulo 13 lo vamos a escuchar ahí, ¿no? En esa línea, porque también le hago hincapié porque ninguno de nosotros lo había escuchado. Pará, no vale ahí, por ejemplo, firma Malena que está siguiendo, no vale poner, sí, lo escuché en el estudio de la sabiduría que diste la semana pasada. Estoy hablando de antes, ¿no? La mayoría de ustedes, como yo, son personas que leemos la palabra de Dios hace muchos años, que vamos a misa hace lustros o décadas, muchísimos años, y la realidad es que el escudriñar, el entender, el comprender la palabra de Dios es ir y venir justamente en ella, ¿no? Y qué mejor tiempo que el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, para decir, termina el 2020 y yo declaro, pero decirlo para vos, ¿eh? Yo para mí, bueno, también lo digo para mí, pero es individual. Yo declaro que en el 2021 todavía voy a ir más profundo en las cosas de Dios y en particular en su palabra. Creo que ya se los dije, se los vuelvo a decir, ¿eh? Tengo muchísimas personas mayores de 60 años que siguen los estudios de la Biblia que damos con el equipo Renova Más, tanto su palabra como los talleres de la palabra de Dios, como las enseñanzas de Andrés o de Cristian, que dicen, nunca nadie en mis 60 años o 70 me vino a hablar de la palabra de Dios así. Estoy renovada, son mujeres por lo general, ¿eh? Algún que otro caballero, estoy renovado en el leer, en el sentir la palabra de Dios y con unas fuerzas que nunca he tenido para compartir buena noticia de Jesús. Amén. ¿No? Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere con tu vida y con la mía. Es que renovados y vivificados en la palabra de Dios tengamos una fuerza sobrenatural para compartir la buena noticia de Jesús con total humildad o sencillez. ¿Sí? Mirá, estuve el sábado predicando en un retiro. Después de 10 meses, sí, porque en febrero creo que habré dado algún encuentro, algún retiro. Estuve este sábado predicando en un retiro en la ciudad de Nueva Atlantis, en la costa argentina, ¿sí? Que depende de la parroquia de San Bernardo. Y ahí el sacerdote, primero, alguno que está en el vivo dice, ¿cómo no fui a ese retiro? ¿No? Diego, que solo me habló por WhatsApp y que no lo conozco, estuvo predicando de manera presencial. Ojalá hubiera alguno de San Bernardo o de Mar del Tuyú o de Mar de Ajó mirando este encuentro, ¿no? Dije bien. No, es de la parroquia de Mar de Ajó, me va a matar el padre. De la parroquia de Mar de Ajó, dije San Bernardo, pero se me confunden porque están todas juntitas ahí en la costa argentina. Estuve ahí predicando y el padre Jorge dijo algo excepcional, ¿no? ¿Y por qué lo voy a traer? Primero te voy a reforzar lo que te acabo de decir ahí. Primero te voy a reforzar lo que acabo de decir. Es, Dios te regale un año nuevo con mayor hambre de la palabra de Dios. Escucha esto, ¿eh? Para que se te renueve todo el entendimiento y se renueve tu llamado misionero a predicar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Y que esto te suceda en el nombre de Jesús como una gracia sobrenatural. Algo que no esperaste y que viene y te arrasa. Me encanta ese verbo. Te pasa por encima. ¿Sí? Espíritu Santo de por medio. Ahora, dicho esto, traigo las palabras del padre Jorge en este retiro y dijo, che, pero no me vengan con hacerse los misioneros elevados, que son recontra teóricos, que son unos genios, que son recontra persuasivos o convencedores de la palabra de Dios. Prediquemos desde la sencillez absolutamente en todos los ámbitos donde nos toca estar. Eso es lo que se llama, y lo dijo el padre, yo lo vengo profundizando hace tiempo, es lo que se llama no sé qué toqué y lo pausé. Espero que esté bien. Me escuchan bien, ¿no? Estaba diciendo que lo que el padre Jorge dijo es lo que se llama la inculturación de la fe.
llevar a Jesucristo absolutamente en todos los lugares donde vos y yo nos movemos. Dicho esto, hago una tremenda interacción con ustedes. Escríbanme ahí abajo en el vivo, tanto en Facebook, y después háganlo, si estás en YouTube, por favor, pónganme su nombre y la ciudad donde viven. ¿Dónde está la parroquia en la que servís? O el movimiento o la capilla. ¿Por qué? Porque lo que decía el Padre Jorge es lo que dice la palabra de Dios. Cada vez más cerca de Jesús, cada vez más cerca del amor hecha palabra, nos volvemos más parecidos al Maestro, a Jesucristo, y podemos llevar nuestra fe absolutamente en todos los lugares donde nos movemos. Entonces ya no somos los misioneros, no somos los misioneros que solo damos catequesis los fines de semana. Ya no somos esos. No somos los misioneros que solo servimos en la música o en Cáritas. Somos misioneros a tiempo completo. ¿Qué quiere decir a tiempo completo? Llevamos la buena noticia de Jesús en todos los lugares que nos movemos. Por supuesto, en la parroquia, ya he hablado, anda a buscarme en vivos anteriores. Si no compartimos la palabra de Dios en las parroquias, en las capillas, estamos muertos. O sea, es parte de la renovación, es parte de lo que plantea Evangelii Gaudium. Entonces, lo llevo no solo a la parroquia, sino que lo llevo primero con mis vecinos, a los que puedo llegar a ver cuando salgo. Después lo llevo donde hago las compras. Lo hago con el resto de mi familia. Lo hago en lo cotidiano del trabajo o donde estudio. Qué lindo que los jóvenes den testimonio de Dios vivo, de Jesús resucitado en sus ámbitos de estudio. Lo hago con mis compañeros de trabajo. ¿Y dónde lo hago? Lo hago en la ciudad donde vivo. Lo hago en la ciudad donde vivo. En Monte Grande, en Neuquén, en Córdoba. Lo que pasa es que me ponen en la provincia, no sé si será Córdoba capital. Lo hago en Asunción Tacural Santa Fe. Lo hago en Corrientes. Lo hago donde Dios me ha plantado, donde Dios me ha sembrado. Viste, después aparecen, esto lo hablamos, ahí está Andrés en vivo, Andrés Castillo, que hace Sandy. Lo hablamos mucho con Andrés, ¿no? No, pero yo quiero ser un misionero, que Dios me lleve a otro país o a otra provincia. Mira, Dios quiera que eso suceda, pero empezá en tu barrio, porque ahí es donde te necesitan. Empezá en tu ciudad, empezá en la escuela de tu hijo, de tu hija, empezá, si sos docente, en tu escuela, inculturando un tremendo poder de Dios. Si es necesario, plantate firme en este discurso contra los que adoran imágenes y hablales de la sabiduría de Dios. El capítulo 11 también yo ya te lo he predicado y decía, ¿cómo Dios corrige? ¿Quién puede resistir a la fuerza del brazo de Dios corrigiendo? Si lo hace de manera maravillosa y amorosa. Es así, viene por ese lado. Ahí Angélica afirmó que es de Bahía Blanca. Angélica, te quiero el fin de semana en el retiro. Sábado que viene de 9 a 12 la Arquidiócesis de Bahía Blanca estará dando un retiro de Adviento. Estaría buenísimo que estés. Y gracias al resto. Mónica, que escribe desde San Nicolás. Perdón, desde Bahía Blanca. Mira, otra de Bahía Blanca. También te quiero a vos, Mónica Luini, puede ser en el retiro. Está Patri de Berazategui y bueno, y hay algunos más. Sandra de Córdoba Capital. Gladys de Isidro Casanova. ¿Pero por qué doy ciudades? Porque en un país, ¿sí? En una nación, en una provincia, vos y yo estamos prestando servicio en distintas ciudades que a veces están a cientos o miles de kilómetros. ¿Quién va a renovar? ¿Quién va a renovar la catequesis, el anuncio de la palabra de Dios, la misión en salida? Mira, tengo una recontra pregunta para vos que estás formándote en la palabra de Dios. ¿En tu parroquia hay grupos misioneros? Porque hemos encontrado que en muchas parroquias no hay grupos misioneros. ¿Quién va a renovar este llamado misionero que no es solo dar catequesis, sino que es mucho más amplio? Vienen por ese lado. ¿Sí? ¿Me dejan avanzar un poquito más? Capítulo 14. Dice, tú no, versículo 5. ¿Sí? Cambio rápidamente porque si no me cuelgo tirando y ya creo que he dejado centrado este concepto de ¿para qué me formo y qué le pido al Espíritu Santo sino ser de manera sencilla, de manera coherente, como lo han dicho ahí, de manera de verdad, una vida nueva ahora en esta Navidad que llega, un misionero, una misionera nueva? ¿Qué mejor que el Espíritu Santo nos envíe desde la palabra de Dios? Y lo haga de la manera más sencilla y coherente que podamos encontrar, dando testimonio absolutamente en todo lo que hacemos, cuidando, respetando, amando al prójimo, a pesar de que piense distinto que yo, en tiempos de grietas, de peleas, de discusiones, de cosas que incluso a veces no entendemos, en tiempos de necesidad, también lo quiero decir, en tiempos de enfermedad, de necesidades materiales, espirituales, sentimentales.
Capítulo 14, tenés tu Biblia a mano, me dijiste, ¿verdad? Alguno que me ponga ahí me haga el corte después de que todos han firmado, gracias, ¿de dónde son? Capítulo 14, versículo 5. Tú no quieres que las obras de tu sabiduría permanezcan estériles. Por eso los hombres incluso confían en un pequeño madero, atraviesan las olas en una débil balsa y llegan sanos y salvos. Y llegan sanos y salvos. Qué interesante. Como diciendo, todo puede ser pequeño, pero confiando en Dios voy a superar esto. Dice el 7, sí, bendito el madero que sirve a los planes de tu justicia, pero es maldito él y su autor, el ídolo proveniente de manos humanas. Él por haberlo fabricado y el ídolo porque a pesar de ser corruptible fue llamado Dios. Sigue, lee todo el 14, le pega durísimo a los idólatras y a los que fabrican estos ídolos, los que son promotores de esta idolatría. El chanta que te está predicando por ahí te quiere convencer de no sé qué, que no tiene nada que ver con Dios, con su misericordia, con su amor, con su alegría, con su esperanza. Este fin de semana le pregunto a los adultos, en realidad le pregunté a los jóvenes también, ¿no? El retiro que hizo Renova General junto con el movimiento de círculos de juventud era para unos 200 adultos y unos 80 o 90 jóvenes. Les preguntamos qué era lo que esperaban para este retiro y la mayoría respondió renovar la esperanza en Jesucristo que está llegando. Usaron la palabra esperanza. Y el Espíritu de Dios, a pesar de que el retiro este que estoy contando, estos tres fueron por Zoom, no se dejó ganar en generosidad y se manifestó con fuerza en cada uno. El Espíritu de Dios. Y alguno dirá, pero ¿por qué no nombras tanto al Espíritu Santo? Y bueno, porque es el hacedor de todo esto. Si estoy hablando de que no voy a adorar imágenes, yo no puedo creer que una estampita me va a dar lo que necesito. A lo sumo la estampita o la imagen, tengo acá la Virgencita, como siempre les muestro, me la regalaron del Congreso Mariano Nacional, la morenita de Catamarca. Eh, las imágenes nos pueden ayudar a enfocar o a iniciar el rezo, pero el que va a hacer la maravilla es el Espíritu Santo. No, pero la maravilla en mi vida la hace Jesús. La maravilla en mi vida la hace Dios. No, la hace el Espíritu Santo. Jesús y Dios son los que, me sale una palabra que puede llegar a sonar una herejía, son los que lideran que sus hijos conozcamos el verdadero amor del Padre manifestado en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para renovar nuestro llamado. Primero, a ser felices. Y luego a crecer en el propósito que Dios nos sembró, que Dios nos marcó. Como decía Andrés por ahí más arriba, eso significa cada año hacer un balance. ¿Sí? ¿Usted hace balance? Si no lo hace, lo invito a que lo haga. Le quedan 17 días del 2020 para hacer un balance de su vida personal. No me hable de balances económicos, no me hable de balance de la relación con el esposo. Si quiere, hágalo con la relación con los hijos. Hablo de un balance en su vida personal. Para de verdad, con ese balance en la mano, ¿sí? ¿Alguno está anotando? Si alguno va a anotar, me gustaría que lo anote. Vamos a conjugar tres verbos. Uno, evalúa, el verbo evaluar, evalúa todo lo que le ha sucedido en el año. Y lo hace con finalidad de conjugar dos verbos más. ¿Sí? Esto lo vengo predicando hace años para fin de año. Este año no lo prediqué. Lo voy a anotar porque voy a mandar un par de audios a los grupos de cartas cortas. Entonces pongo, lo primero que uno hace, va a anotar, señora, señor, dice Malena que está en el vivo, que está en proceso de evaluar. Me imagino que Andrés Castillo está recontra en proceso de evaluar a esta altura del año, orando, meditando, reflexionando. Primero uno evalúa. Lo prediqué incluso en el retiro que di el fin de semana en mi grupito de compartir. Y lo hace con una intención. Y alguno dirá, otra vez se fue por las ramas y no está hablando del libro de la sabiduría, pero esto te va a ayudar mucho. ¿Qué quiere decir evaluar? Fíjate de enero a noviembre qué hiciste en tu vida, qué sentiste, cuánto creciste, cuánto maduraste, cuánto sanaste, cuánto decreciste, en qué cosas retrocediste, en qué cosas pudiste hacerle el bien a alguien y no lo hiciste y cometiste un pecado muy difícil de encontrar que es el pecado de omisión. ¿Se acuerda, señora, señor, que le dije que por ahí en algún momento me pongo a hablar rápido y por ahí tenés que ir cuando termina el vivo y retrocederlo? ¿Sí? Evaluar es ver todo lo bueno y lo malo que nos pasó en un plazo de tiempo. En este caso, cuando uno lo hace a fin de año, toma el año anterior. Podés evaluar 5 años atrás, pero no tiene demasiado sentido. Paso número 1, puse primero para no olvidarme de dar un par de enseñanzas por WhatsApp en estos días. Evaluar. Y lo hace con una intención, lo hace con intención verdadera.
¿sí? A la luz del Espíritu Santo, ¿eh? Porque después están los que evalúan una empresa, o los que evalúan económicamente, o los que evalúan una economía de un país, o de una provincia, o de una ciudad. Nosotros lo hacemos a la luz del Espíritu Santo porque queremos crecer, porque somos hijos de Dios que aspiramos a la felicidad, a la plenitud. Ese es el principal propósito por el cual Dios te creó. Dios te pensó para que seas feliz y para eso tenés que tomar algunas herramientas. La primera es evaluar las dos intenciones para cuáles lo haces. Paso al segundo verbo. Todo lo que has hecho durante el año incorrecto, que puede incluir pecados de omisión o de acción, puede incluir, incluso puede incluir un noviazgo que hayas iniciado y que esté mal porque te das cuenta que no funciona, puede incluir, tenía amigos que en algún momento se dan cuenta que estaban siguiendo una carrera terciaria o universitaria y era incorrecta, puede incluir tu rol de madre, tu rol de abuelo, tu rol de docente o de profesional o de trabajo, todo lo que te diste cuenta que estaba mal, uno, ¿qué hace? Conjuga el segundo verbo y lo que trata de hacer es corregir todo eso. El segundo verbo en las evaluaciones de fin de año es corregir lo que ha salido mal y lo hago a la luz de la sabiduría de la palabra de Dios. Alguien me pone ahí segundo o dos y una rayita corregir. Porque si no, esto le pasa a las personas de manera común. Si vos lo hablas con un psicólogo, si alguno se engancha hoy y no me conocía, no soy psicólogo, no estoy hablando de una charla psicológica, sino que estoy tomando un discernimiento espiritual de lo que me fue pasando en todo este tiempo. Muchas veces reconocemos nuestros errores, pero no los corregimos. Y al no corregirlos, al no tomar decisiones de verdad que nos bendigan, como dice Job 22, 26, 28, si yo tomo decisiones de la mano de Dios, lo que venga seguro va a ser mejor. Será de luz, será de bendición, será de prosperidad, será de alegría, será de seguridad y de certeza. Si yo no tomo la decisión de corregirlo, lo más probable es que vuelva a cometer los mismos errores. ¿Quién dice amén? Yo no quiero volver a cometer los mismos errores del pasado, de cualquier área, ¿eh? Muchas veces los cometemos por insanidades. Yo muchas veces que puedo te tiro un concepto, un centro al concepto de insanidades. La gran mayoría de los católicos que yo conozco no ha tomado un retiro de sanación interior, un retiro, y porque está asociado a los carismáticos, está asociado a a los que son muy espirituales, se toman retiros querigmáticos de conocimiento de Jesús, retiro de servicio, de talleres, en eso Renova te llena de talleres, de comprensión de la palabra de Dios, pero cuando aparece un retiro de sanidad a veces lo queremos desestimar. Entonces, el segundo verbo, como gracias por todos los que lo publican ahí, también por los que dicen amén, porque si yo evalúo es para corregir, porque no quiero cometer los mismos errores en el 2021. Cuando el sacerdote te da el perdón, te da el sacramento de la reconciliación, te absuelve, también aparece un concepto de pedir perdón, rezar lo que tengas que rezar. Capaz que alguno de los que está acá tiene tanto pecado acumulado que tiene que rezar 1000 Ave Marías y 1000 Padre Nuestros. El cura, el sacerdote te guiará, te orientará. ¿Sí? Alguna vez un sacerdote hasta me ha recomendado o considerado leer un libro como penitencia, pero como penitencia de crecimiento. La realidad es que también te dice y cree firmemente en el poder de Dios para no volver a pecar. ¿No? O me recuerda ¿se acuerdan la prostituta acusada? Todos con las piedras en la mano para someterla a juicio, para matarla a pedradas. Era prostituta, estoy diciendo, capaz que estoy errando, ¿eh? O había cometido un pecado de infidelidad, digo, ¿no? Pero digo, ¿se acuerdan de esa imagen? Jesús con ella cara a cara y ¿qué hacemos Jesús? La ley de Moisés dice que la famosa frase de Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos tiran la piedra, se van y en el diálogo ninguno te condenó. Es más, Jesús te dice esto en este tiempo donde como yo muchísimos no se han podido confesar. ¿Ninguno te condenó? No, se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno. Pero ese diálogo termina, Jesús le dice, vete y no peques más. ¿No? Porque si no parece como, esto también me lo han planteado en estas semanas, ¿eh? El Dios de la vida, el Jesús misericordioso, bueno, cometo pecados y total me los va a perdonar todo, ¿viste? Esto parece chiste, parece algo, un jolgorio, una fiesta. Parece que es un chiste la vida con Jesucristo. ¿Ninguno te condenó? Bueno, yo tampoco. Pero no lo vuelvas a hacer. Segundo verbo, corregir. Adúltera, gracias Lidia por recordarlo.
Menos mal que corregí en el camino, si no después queda grabado y queda mal, ¿viste, Lidia? En el vivo está bueno que me haya corregido sobre mí mismo. Vamos al tercer verbo. El libro de la sabiduría nos va a ayudar también en esto, ¿no? Porque yo te dije que lo que nos ha permitido a los que hemos estudiado este libro, vos lo pudiste seguir, son este vivo y los dos vivos anteriores. Tendrías que ir a buscarlos, compartimos palabras anteriores. Lo que nos ha permitido es ensanchar y entender mucho más la sabiduría, el misterio, el milagro de Dios, alejarnos definitivamente del pecado, de la idolatría, de lo que nos hace mal, para caminar en caminos de bien, de bondad, de bendición, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido este libro particularmente porque habla todo el tiempo de eso, ¿no? El tercer verbo, si antes corregimos lo que hacíamos mal, todo lo bueno que pudimos dar en este año, que levante la mano quien ha hecho algo bueno, por ejemplo ahí la veo a Vivi, que el fin de semana estuvo dando un retiro en San Juan para algunas personas así en su comunidad, bueno, eso ponelo en tu listado como bueno. Lo mismo cuenta para Anabela, que también estaba y que fue la que lideró, una de las 7 u 8 hermanas que lideró el retiro en Mar de Ajó, en la ciudad de Nueva Atlantis. Anotalo como bueno, no porque lo que vos hayas hecho, digo, anotá de esas, yo creo que mínimo debe tener 10, 20, 100 cosas en el año. Todo lo bueno que hicimos, en este caso fue compartir buena noticia con otros, animar a otros a estar más cerca de Jesús en Navidad, hay que repetirlo, hay que repetirlo. Y para repetirlo me gusta usar un verbo que aprendí una vez en una enseñanza que me parece que encuadra justo, un verbo raro y por eso lo voy a explicar. El tercer verbo que vamos a conjugar a fin de año es consolidar. Consolidar todo lo bueno que pude haber hecho. Porque eso también nos sucede como hombres, como ser humano, ¿sí? Pero muchas veces nos sucede en la iglesia católica del barrio. Todo lo bueno que hemos hecho lo metemos en un cajón y lo guardamos como un gran recuerdo y volvemos a barajar y dar de vuelta. Ni siquiera nos detenemos a hacer un análisis o una evaluación comunitaria de qué fue lo malo, de qué fue lo bueno, fíjate que ese problema nos hace atrasar como comunidad católica cristiana. Gracias por todos los que ponen consolidar, ponelo para no olvidártelo, ponelo en mayúscula. Todo lo que pudimos haber hecho bueno en el año, consolidarlo no solo significa repetirlo, sino con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahí ustedes pueden poner fueguito, a ver si yo puedo poner fueguito mientras lo predico, sí lo puedo poner. Todo lo bueno que hemos hecho con el poder sobrenatural de Dios, que justamente viene y nace en este amor de Jesús en la Navidad y en la comunidad, este fuego que yo lo pongo ahí, hace que lo bueno que hayamos hecho en el año siguiente se multiplique exponencialmente. No se multiplica ni por 2, ni por 3, ni por 4. Se multiplica conforme a la fidelidad que ven los servidores en los hijos de Dios, que primero buscan su felicidad y luego el llamado, el propósito para el que Dios los ha creado, y luego en el servicio lo ven multiplicado en bendición ya no para 10, 15 personas, sino para cientos o miles. ¿Quién dice amén? Porque al fin y al cabo, esto sí lo vemos en común, les hablo a los del equipo Renova que están conectados en este vivo. Lo vemos en común en tantos que quieren servir al Señor. Cuando uno quiere servir al Señor, además de honrar al prójimo en alguna necesidad que tenga, en algo que necesite, en escucharlo, el ministerio de la escucha que es tan importante, lo que más queremos, lo que eso nos significa, lo que nos hace, incluso lo que nos hace Renova. ¿Cuánta gente en este fin de semana, Andy, nos dijo yo quiero ser parte de Renova? Yo diría que son más de 100, porque nos unifica el criterio de querer darles, regalarles, compartirles la buena noticia de Jesús a todo el que se nos cruce por el camino. A veces nos faltan las herramientas, a veces nos falta evaluar, a veces nos falta corregir, a veces nos falta este criterio espiritual y pastoral de consolidar lo bueno, haciendo que se multiplique de manera exponencial para las generaciones futuras, para lo que hagamos en el 2021, en el 2022, en el 2023. El concepto de exponencial es un concepto de la matemática, a mí me costó entenderlo en la secundaria, pero exponencial no es lo mismo 2 por 3 que da 6, voy a abrir mi calculadora, tengo mi calculadora acá, si hay un profe de matemática me va a matar, pero es así. El concepto de exponencial, 2 por 3 me da 6, pero si hago 2 a la tercera, 2 por 2 por 2, me da 8. 2 por 4 me da 8, pero si hago 2 a la cuarta, lo voy a hacer, 2 por 2 por 2 por 2, me da 16. No me da 8, me da el doble. Por eso el líder de Cristo,
la iglesia católica de tu barrio, de tu ciudad. Por eso te decía que esto por ahí se lo podés compartir con el que das catequesis, con el que trabajás en Cáritas, donde haya dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo y la palabra de Dios esté en el medio de ellos, el libro de la sabiduría los acompañe, o el Evangelio de Mateo, o la carta que Pablo le escribió a los de Efesios, ese número nosotros ya no podemos pensar en multiplicar, sino tenemos que pensar en claridad, en ser exponenciales en el poder de Dios para compartir buena noticia. Se me viene a la mente, veo que algunos ponen, Andrés responde lo que dije, cuántos nos dijeron, que fueron un montón los que dijeron me gustaría ser parte del equipo Renova. Este concepto de exponencialidad, de ya no es multiplicar, es ir mucho más alto, y eso es consolidar una visión, consolidar un llamado de parte de Dios. Con una de las primeras que lo compartí fue con Agustina, en la diócesis de Chascomús, ¿no? Y con mucha fe, con mucha alegría, y también vamos lentos pero firmes, lo podemos manifestar para los jóvenes de todo un pueblo, ¿sí? En este caso de San Miguel de Monte. Porque me parece que nuestro gran desafío, mirá la presión que te meto, podría ser que el número de personas que ven este video salgan en este momento en el vivo o después dejen de escucharlo. Pero yo te pregunto, vos que estás escuchando esta charla y ya llevas más de 50 minutos escuchándome, si no sos vos el que propone este tiempo de evaluación, de corrección, particularmente de consolidación de lo que hemos recibido de parte de Dios en tu comunidad, ¿quién lo va a hacer? Llegaste justo, Juani, para escuchar esto. Si no sos vos la que allí en tu ciudad en España va a multiplicar de manera exponencial el poder de Dios, ¿quién lo va a hacer? Vos dirás, bueno, que lo haga el cura, que lo haga otro. No, no. Lo que vos tenés que hacer es mandarle este video a los que dan catequesis con vos, a los del consejo pastoral que están con vos en la comunidad, al consejo del movimiento y decir, che, a ver, escucha esto y decime qué te parece. Porque realmente, si cualquier comunidad católica de cualquier parte del mundo, ahora me pongo un poquito internacional porque llegó Juani desde España, ¿viste? Si cualquier comunidad católica del mundo planifica, decime Edith si no estoy de acuerdo, si no estás de acuerdo que estás ahí, si cualquier parroquia, capillita de cualquier ciudad del mundo planifica un 2021 igual o menor en poder de Dios que el 2020, no es una comunidad cristiana, es una comunidad de amigos, hasta podría decir que es una sociedad de fomento, una ONG. ¿Quién de ustedes no haría una planificación espiritual para el año que viene? Ya miren qué profético me puse, y encima terminando el año, me quedan un par de encuentros, vamos a ver si llegamos, me queda el encuentro del 21 y del 28 de diciembre. Pero ¿qué comunidad cristiana católica, luego de un año de pandemia, donde todo ha sido limitado y ni siquiera sabemos dónde vamos a estar en el 2021, estoy hablando de lo presencial o de lo virtual, podría planificar un proceso que no incluya un plan de consolidación y de multiplicación exponencial de la palabra de Dios en un barrio, en un pueblo, en una ciudad? ¿Quién dice amén? ¿Quién lo va a hacer de ustedes? Y alguno dirá, ¿cómo empiezo? Digo, ya te lo dije, sencillo. Compartíselo a otro. Y después a otro. Y después a otro. No solo esté vivo, compartirle lo que estás sintiendo, lo que Dios te está manifestando en este tiempo de Adviento, lo que Dios te va a regalar en este tiempo de Navidad. Compartirle cómo te vas a empezar a preparar, no el miércoles de ceniza, sino en el mes de enero y de febrero para vivir la cuaresma. Compartir un plan en Victoria, que nosotros estamos planificando con Renova para multiplicarlo en cualquiera que nos quiera escuchar o compartir en cualquier parte del mundo, un plan en Victoria justamente en el tiempo en que celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo en la Pascua 2021. En un año que queremos dedicar íntegramente a la predicación de Jesucristo muerto y resucitado como dador de vida nueva, el querigma. Los que me han seguido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, anda a ver cómo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 levanta la voz por primera vez en la historia de la humanidad y proclama el querigma y ese día se convierte en miles. Y alguno dirá, ¿tengo que misionar en otro país? ¿Tengo que ir a otra ciudad? No, no, empezá por tu ciudad, empezá por tu pueblo. Che, ¿y con quién hablo primero? Con tu párroco. No me escuchó. Con el diácono. No me escuchó. Con otros laicos. No me escucharon. Con otros laicos. No me escucharon. Con otros laicos. Y si todavía no te escucharon, ya tenés mucha mala suerte,
Te tiré una larga seguidilla. Si no te escuchó un laico, 2, 3, 10, 100, probablemente tengas que ir a buscar a la otra parroquia o mudarte de pueblo, de ciudad. Me los imagino, viste, me venía poniendo muy serio, muy carismático, pero la realidad es que puede ser que eso pase. Me lo han dicho en algún vivo, me lo han preguntado por privado. Escúchame, ¿sí? Así te dejo un patrimonio importantísimo. Si hablas con el cura, con el diácono, con la religiosa o el religioso, con 1, 10, 15 laicos y nadie te entiende, chateame al Facebook privado de Renova o chateame por WhatsApp. ¿No? O chateala a Nair, o chateala a Edith, o a Marcela, o a Andrés, chateanos. Porque también hemos tenido algunas de estas derrotas, pero también entendemos que el Espíritu Santo se está moviendo fuertemente. En este tiempo de pandemia 2020, aquí en Argentina se están abriendo algunas cuestiones, recuperamos algunos espacios, como te dije, fui a predicar un retiro presencial. Eh, no sabemos dónde vamos a estar el 2021, aparentemente con la vacuna y qué sé yo, pero la realidad es que ningún cristiano católico puede proyectar un año posterior, siguiente, en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Dije en todas, yo te estoy hablando de la pastoral, fíjate que te hablé mucho de la parroquia, de la capilla, del movimiento. No puede proyectar un año venidero si no es más grande que el pasado, que el anterior o que los últimos 15 años. Porque la vida en Jesucristo es una vida de victoria, de prueba en prueba, por supuesto, pero que atrás viene victoria tras victoria, una atrás de la otra. ¿Sí? Aprendido, dice el apóstol, ¿sabés que se lo convertí? Le cuento a los que están ahí de Mar de Ajó, se lo dije al padre Jorge el fin de semana, ¿no? El padre Jorge me regala un versículo, ¿no? Y me dice, sí, sí, a ver, vamos a avanzar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Me dice, ¿no? Entonces yo le digo, padre, y usted tiene presente el versículo anterior a Filipenses 4:13, ¿no? Anotalo si querés, ¿eh? Filipenses 4:13 y voy cerrando con esto, ¿eh? Dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y le digo al Padre, pero lo importante es aprender a predicar el versículo 11 y 12. Porque te acabo de hablar de todas las áreas de tu vida. Y vos puedes decir, en la iglesia de Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en tu familia, y en tu trabajo, y con tus amigos. Mirá lo que dice el 11 y el 12. Dice el apóstol Pablo, no digo esto por estar necesitado. En efecto, aprendí a acomodarme con lo que tengo. Versículo 12. Sé pasar privaciones como vivir en la abundancia. Fue pobre y fue rico. Estoy entrenado para cualquier momento o situación. Estar satisfecho o hambriento. En la abundancia o en la escasez. Y el 13 dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Aquel con mayúscula, está hablando de Cristo. Qué interesante, ¿no? En esto de que yo te digo la proyección de bendición exponencial en todas las áreas de nuestra vida. Sentimental, emocional, económica, social, cultural, ¿no? Porque vos decís, también quiero estudiar, Diego, ¿eh? Perfecto. En el área física, ¿no? Y quiero hacer ejercicio, hacelo. Pero no, a ver, ¿no? Ahí Andrés tira un comentario, pero no me bajes la cantidad de horas de servicio en el 2021. ¿No? Porque yo no voy a decir cuánto vos en tu ciudad cuántas horas tenés que prestar de servicio. He encontrado locos que dedican 10, 12, 15, 20 horas por semana y he encontrado gente que solo dedica 3 horas, una para la misa y 2 para dar catequesis. Ni un extremo ni el otro, pero las cosas para el Señor se hacen de la mejor manera, de la mejor manera que uno pueda resolverlas. ¿Sí? Y eso muchas veces implica tiempo, tiempo de oración, tiempo de formación, tiempo de servicio, tiempo de compartir comunitario y muchos, bueno, probablemente seas uno o una de ellos, encontramos la alegría en la pertenencia a una comunidad cristiana católica. Otros encuentran esa alegría en ir a la tribuna popular de un equipo de fútbol, pasajero, temporal, seas del equipo que seas, temporal. Otros encuentran eso sin necesidad de trabajar muchísimas horas, se refugian, conocí gente, todo el día en el trabajo. Pasajero, temporal, no hay nada de eterno, no hay nada de servicio. La realidad es que
y en esto, para cerrar, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, proyectando estos tres verbos, evaluar, corregir y consolidar, proyectando un 2021 en armonía y en equilibrio. Y te dejo algo más para que lo compartas con alguno de tus amigos servidores. En armonía y en equilibrio en las cantidades de horas que le damos al Señor, que pueden incluir adoración, rezo del rosario, vivir en comunidad, prestar servicio, ayudar al prójimo, incluso en ámbitos que no son católicos, ¿no? Vos podés ir a ayudar al prójimo en nombre tuyo porque tenés un llamado para servir en la tercera edad, en algún centro de día o lo que sea. O brindando valores de Cristo, de amor, de fraternidad, de alegría, de esperanza, de sabiduría, de lo que la palabra de Dios manifiesta, guiando un equipito de fútbol en el barrio. Pero una cosa no reemplaza a la otra, ¿no? El director técnico de fútbol del equipo de barrio también tiene que ir a misa, también tiene que adorar a Jesús, también tiene que formarse, también tiene que crecer en la comunidad, también tiene que dar testimonio a su familia. Amén. Bueno, digo amén porque me parece que cierra con eso, ¿no? Es cómo lo vas a manejar, ¿no? Y cómo lo vas a consolidar. La semana que viene voy a hablar un poquito de esto, ¿sí? Voy a darle un tono de adviento, que Dios me ayude para estar en este espacio. Y si es necesario, vamos a estar varios días más. Nada, voy a hacer un resumen de las 3 fichas que preparó el equipo Renova para Adviento. Se viene la novena de Navidad, ¿sí? Yo se las voy a animar esa novena también con algún audio para que podamos preparar el corazón para que pase esto, ¿no? Para que preparemos el corazón justamente a todo esto, ¿no? Y ya que lo pusieron ahí algunos de los chicos, mi oración especial por vos, Lucía, también, en esto que compartís ahí en el vivo. Y me parece que es tiempo, ¿no? Hasta aquí llegamos, ¿eh? Libro de la sabiduría, no sé si no lo voy a reponer el año que viene, pero bueno, ya será cuestión del 2021 por tantas bendiciones que muchos de ustedes han manifestado, ¿no? Si vos seguís leyendo hasta el final del libro, va a haber un trato preferencial de Dios para con sus hijos y un castigo ejemplificador con los egipcios, con el pueblo opresor, con el pueblo corrupto, a ver, no el pueblo, por el opresor, por el corrupto, por el malvado, hay un juicio, ¿eh? ¿No? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Parece que lo decís vos. Digo, ¿no? Lo dice el Señor en su palabra, en el ida y vuelta. ¿No? No es un invento ni tuyo ni mío, eso quise decir. Te dije, tampoco lo decís vos. Hay un ida y una vuelta entre la vida eterna. Los siguientes capítulos van a hablar con claridad de la vida eterna reservada para los hijos de Dios. ¿Sí? Lo dice con claridad, no lo digo yo, ¿eh? Porque uno dice, estos inventan cuestiones, fantasmas, y el castigo eterno, el juicio eterno, con el castigo eterno consecuente de aquellos que han andado por caminos de maldad, a los cuales, como siempre te digo, tenemos que renunciar, rechazar, odiar, despreciar, porque esos caminos de maldad nos hacen mal a nosotros y a los que nos rodean. Esto fue el libro de la sabiduría. Si no lo habías leído, animate. En breve va a salir el PDF para que lo puedas compartir con otros. Y por qué no, podrías ir proyectando un estudio bíblico para tu parroquia, para tu capilla, para el año que viene, con el libro de la sabiduría. Una vez por semana se juntan y leen 2 capítulos. Reflexionan, meditan, pénsalo. Puede ser una opción, que seas un agente multiplicador, si alguno de ustedes ha sido el que siguió este estudio durante estos 19 días conmigo. Que Dios los recontra bendiga. No se olviden de copiar este enlace y compartirlo con otro. No solo mandarlo al muro, sino mandárselo a alguien que necesite escucharlo o después lo bajan del canal de YouTube. Bendiciones. Gracias a todos los que han estado. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo.